era Sevilla, una ciudad donde el flamenco es sangre, sudor y memoria, el escenario perfecto para la forja de leyendas. En medio de callejones perfumados por la humedad de la madrugada y las voces quebradas por la vida, surgió un nombre que resonó con fuerza, cargado de misterio, dolor y gloria: Manuel Vallejo. Su historia es la de un genio contraluz, un hombre que tocó la cima del arte y descendió a las sombras del olvido, mientras su eco, aún hoy, atraviesa las noches andaluzas como un lamento incomprendido. ¿Qué hace que un artista sea recordado o sepultado en el silencio? ¿Por qué algunos, aún siendo gigantes, acaban rodeados de soledad y niebla? Manuel Vallejo, maestro indiscutible, fue el hombre que rozó la eternidad y vio cómo el mundo giraba sin él, como si el brillo de su arte fuese demasiado peligroso para perdurar. En este video descubrirás que su vida está hecha de gloria y desencanto, de fulgor y de abismo. ¿Qué recuerdas de Manuel Vallejo? Comparte tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides suscribirte para recibir nuestros videos diarios. Nació como Manuel Jiménez Martínez de Pinillo un 15 de octubre de 1891, en un humilde callejón de la calle San Luis, en el barrio sevillano de San Marcos, justo en esa barreduela de Padilla donde los sueños y la miseria se confunden en un mismo suspiro. Hijo de pescaderos, creció entre el olor a sal y la vida dura del comercio ambulante, ayudando desde niño en el negocio familiar y aprendiendo desde temprano que la vida es una pelea constante contra la adversidad. Su padre, también llamado Manuel, quiso probar suerte en el cante, aunque la gloria nunca lo tocó. Su madre, Manuela, fue el sostén incondicional, pero en aquella familia de luchadores, Manuelito, como le llamaban, llevaba un tesoro en la garganta, un don que solo unos pocos descubren en la penumbra de la infancia. Las calles de Sevilla fueron su primer escenario. Allí, pregonando pescado por la Macarena, sierpes o campana, la gente detenía el paso solo para escuchar el timbre de aquella voz milagrosa. Una voz que, siendo un niño, era capaz de paralizar el bullicio del barrio y provocar una emoción difícil de explicar. Esa mezcla de dulzura y poder, la hondura y el color de sus melismas, hicieron que más de uno pensara que aquel chiquillo estaba predestinado a ser algo grande. No era solo su voz, era la manera en que miraba, el modo de moverse, ese duende indescifrable que distingue a los verdaderos elegidos. Un empresario, atento a la magia que se deslizaba por aquellos pregones, supo ver lo que otros apenas intuían. En Manolito había oro, había leyenda. Así comenzó el viaje artístico de Vallejo. Tenía apenas 12 años, algunos dirán que fueron 15, cuando debutó en el kiosco de Pinto, en la Alameda de Hércules. Allí, durante interminables jornadas de cante, por un salario que apenas alcanzaba para subsistir, comenzó a forjarse el carácter y la resistencia de un artista que tendría que pelear cada triunfo a brazo partido. Por entonces, el mundo apenas estaba descubriendo a otro genio, Pepe Marchena. Pero Vallejo, apodado entonces Vallejillo o el Colorao Seido, empezó a conquistar su propio territorio en la selva del flamenco. Los colmaos y las ventas de Sevilla fueron su siguiente escuela. De la mano del Niño de las Marianas, pronto se hizo un nombre entre el público exigente de la Alameda y en los salones de variedades, donde cada noche era una batalla, y solo los fuertes, los dotados de un aura inquebrantable, podían sobrevivir al juicio de los parroquianos. Allí, entre tragos, palmas y cuchicheos, Vallejo fue aprendiendo los secretos del arte y la dureza de la profesión. Escuchaba, aprendía y absorbía todo de los grandes: la impronta de Chacón, la profundidad de Manuel Torre, la elegancia de Pastora Pavón. Cada cante era un escalón más en la escalera hacia el mito. Su talento no tardó en llamar la atención de los cafés cantantes de la ciudad. El Novedades lo consagró como un artista hecho y derecho, capaz de deslumbrar a propios y extraños. Los flamencos más puristas y los buscadores de novedades veían en Vallejo el relevo perfecto de los grandes maestros, el heredero natural de un legado en riesgo de perderse. Su nombre corría de boca en boca hasta que en 1913 llegó la gran llamada Madrid. La capital era un universo implacable y frío, pero para el joven Vallejo era el sueño de la consagración. Debutó en el Eden Concert, y aunque la ilusión era inmensa, el clima cruel de Madrid pronto le pasó factura. La humedad y los fríos quebraron su voz,
obligándolo a retirarse de los escenarios y a vivir durante 4 años en una sombra dolorosa. Aquellos años de silencio forzado fueron un infierno para un artista hecho para la luz. En esa época, ni subsidios ni ayudas existían para los artistas caídos en desgracia. Vallejo se refugió en Sevilla, recuperando el ánimo y la salud, pero su garganta seguía resentida. La única opción fue buscar suerte en Barcelona, donde logró, a media voz, mantenerse en activo y no renunciar del todo a su sueño. Sin embargo, la adversidad no fue capaz de apagar su fuego. Entre Barcelona y Sevilla, Vallejo fue reconstruyéndose, recuperando la fuerza de su voz y afilando aún más su arte, sin dejar de bailar, porque también fue un bailaor excepcional, sobre todo en bulerías, y demostrando que la pasión por el flamenco podía más que cualquier desgracia. En 1922 volvió a Sevilla para un homenaje a El Portugués, rodeado de nombres legendarios como el Cojo de Málaga, la Pompi o el Gloria, aunque su voz seguía mostrando las huellas de la enfermedad. Aquella etapa, sin embargo, no sería más que el preludio de una ascensión imparable. Vallejo, con la determinación de quien no acepta rendirse, volvió a brillar en el Café Ideal Concert y en el Teatro Lara de Málaga, antes de regresar de nuevo a Barcelona, donde dejó su huella en cada escenario y grabó sus primeros discos, labrándose una reputación de magisterio y entrega que haría historia. Barcelona fue su salvación y su catapulta, lejos del ambiente hostil que encontró en su primera aventura madrileña. La ciudad condal lo recibió con los brazos abiertos, como si supiera que aquel joven sevillano estaba destinado a convertirse en uno de los pilares del flamenco contemporáneo. Y no tardó en demostrarlo. Su voz, aunque marcada por la experiencia del dolor físico y la lucha silenciosa, regresó más madura, más poderosa y con una hondura que solo poseen los que han conocido la derrota. Grabó sus primeros discos con una fuerza expresiva que dejó sin aliento a los críticos de la época. Y fue entonces cuando su verdadero nombre artístico, Manuel Vallejo, comenzó a escribirse con letras de fuego. La llegada de los años 20 marcó el inicio de una etapa dorada. Las grabaciones se sucedieron una tras otra, y con ellas su nombre se instaló definitivamente entre los grandes. Pero sería en 1925 cuando se consagraría como leyenda viva, al convertirse en el primer cantaor flamenco en recibir la Copa Pavón, una distinción hasta entonces inédita, que lo elevó por encima de sus contemporáneos. La prensa lo adoraba, los empresarios lo buscaban con desesperación, y el público se entregaba con fervor a sus actuaciones. Vallejo se había convertido en el ídolo de una generación. Pero con la fama también llegaron las tensiones. El mundo del flamenco, marcado por rivalidades históricas y luchas internas por la autenticidad, no siempre fue generoso con él. Algunos lo acusaban de comercializar el arte hondo, de querer complacer al público con versiones ligeras del cante. Otros lo tildaban de demasiado técnico, demasiado pulido, y él, en medio de la tormenta, defendía su arte con uñas y dientes, convencido de que la evolución no significaba traición, porque Vallejo, aunque respetuoso con la tradición, no era un cantaor sumiso. Era un artista inquieto, valiente, dispuesto a experimentar y a romper barreras. Sus giras por toda España lo convirtieron en un fenómeno mediático. Donde iba, lo esperaban multitudes. En el Teatro Romea, en el Pavón, en el Salón Olimpia, su presencia desataba auténticas ovaciones. Llegó a compartir cartel con figuras como la Niña de los Peines, Manuel Escacena o el Niño de Marche. Su capacidad para adaptarse a todos los palos del flamenco, su dominio del compás y su timbre personalísimo lo convertían en un todoterreno, aclamado tanto por los puristas como por los nuevos públicos. Pero mientras el éxito crecía, también lo hacían las exigencias del espectáculo, la presión de los empresarios, los constantes desplazamientos, las maratonianas sesiones de grabación y el afán de mantenerse en la cima empezaron a pasar factura. Manuel Vallejo, el ídolo, comenzó a desarrollar una relación cada vez más peligrosa con la noche, con el alcohol y con la vida disoluta que tantas veces ha devorado a los genios. La bohemia, que al principio parecía parte del encanto, fue tornándose en una cárcel invisible. Las madrugadas eternas, las compañías interesadas y las traiciones disfrazadas de amistad empezaron a envolverlo como un veneno lento. En más de una ocasión,
Fue noticia por escándalos fuera de los escenarios, disputas, deudas, acusaciones de incumplimiento de contrato. Todo mientras su público seguía adorándolo, como si la luz del escenario tuviera el poder de borrar las sombras que lo perseguían en la vida real. Pero Vallejo sabía que algo dentro de él se estaba rompiendo. Y aún así, seguía cantando. Porque ese era su destino, porque no sabía vivir de otra forma. En 1927, firmó uno de los contratos más lucrativos de la época con la voz de su amo, la gran casa discográfica, lo que lo convirtió en uno de los cantaores mejor pagados de España. Aquello marcó el cenit de su carrera. Dinero, fama, prestigio y también envidias. Porque si algo nunca perdona el mundo del espectáculo es el éxito sin concesiones. Y Vallejo, para bien o para mal, no concedía, ni cedía. Los años 30 se abrieron con un mundo convulso y el flamenco no quedó ajeno. Con la República, los cafés cantantes comenzaron a desaparecer y el modelo de espectáculos en tablao o teatro empezó a transformarse. Pero Manuel Vallejo, siempre inquieto, supo adaptarse. Participó en las primeras películas sonoras con fragmentos flamencos. Colaboró con compañías de teatro y zarzuela, y su presencia era requerida tanto en espectáculos de varietés como en grandes festivales. Ya no era solo un cantaor, era una estrella transversal. Sin embargo, la guerra civil lo cambió todo. El país se sumió en una oscuridad larga y cruel, y Vallejo, como tantos otros artistas, sufrió el impacto en carne viva. La escasez, la represión, la vigilancia sobre los artistas, la censura, todo eso minó su espíritu. Aunque siguió actuando, aunque su nombre seguía siendo sinónimo de calidad, ya no era el mismo. La llama seguía ardiendo, pero el viento de la historia comenzaba a apagarla poco a poco. En medio del caos, el mundo empezaba a cambiar. Nuevas generaciones de cantaores irrumpían con fuerza, y algunos críticos comenzaron a cuestionar la vigencia de Vallejo, su estilo, sus formas. Él, que lo había dado todo, que había abierto caminos para tantos, comenzó a ser tratado como una reliquia, como un recuerdo que molestaba a los nuevos dueños del aplauso. Pero Vallejo no era hombre que se rindiera. Aunque los contratos eran cada vez menos frecuentes y la crítica más feroz, él seguía defendiendo su legado con cada cante, con cada quejío. Los años 40 trajeron una sombra espesa sobre la vida de Manuel Vallejo. España estaba devastada, empobrecida y vigilada, y el flamenco, como expresión popular y libre, no era bien visto por el régimen. Aquellos que alguna vez fueron aclamados como joyas de la patria, comenzaron a desaparecer de los carteles. Y Manuel, que había vivido los días de gloria, tuvo que enfrentarse a una realidad cruel, la indiferencia. Los escenarios empezaron a cerrársele, y su figura, antaño imprescindible, comenzó a ser desplazada por nuevos nombres, nuevas modas. El cante hondo entraba en una etapa de transformación que ya no le tenía como protagonista. La crítica, ingrata y voluble, lo comenzó a tachar de pasado de moda, de repetitivo, de antiguo, nada más lejos de la verdad. Pero en un país sin memoria, eso poco importaba. Las penurias económicas no tardaron en llegar. Aquel hombre que una vez firmó contratos millonarios, que había llenado teatros y vendido miles de discos, se vio obligado a aceptar actuaciones menores, en salones de tercera y cafés olvidados, apenas por unas monedas. Los trajes de gala fueron cambiados por camisas prestadas, y las ovaciones por la desolación de auditorios semivacíos. Aún así, cuando se subía al escenario, algo milagroso ocurría. Su voz seguía allí, intacta en emoción, firme en su poder. Cada nota era un grito desesperado por no desaparecer del todo, por seguir vivo. Su vida personal se volvió un reflejo de su caída pública. La soledad, que antes era un espacio elegido entre giras y grabaciones, se convirtió en compañera obligada. Los amigos, los aduladores, los empresarios que se disputaban su arte se desvanecieron. Quedaron algunos fieles, pocos, los verdaderos, pero la gran mayoría simplemente lo olvidó. El alcohol, que en los buenos tiempos era parte de la fiesta, se volvió un refugio oscuro del que ya no pudo escapar. Las noches se hicieron eternas, los días pesados. Vallejo se apagaba lentamente, como una llama sin oxígeno, y sin embargo, en medio de ese abismo,
su figura no dejó de ser reverenciada por los que realmente sabían de flamenco. Aquellos que entendían el arte desde la emoción y la autenticidad seguían colocándolo en lo más alto del panteón flamenco. Su dominio del compás, su sabiduría en la ejecución de los cantes, su versatilidad y su legado discográfico eran innegables. Vallejo fue el primer cantaor en dejar más de 150 registros en disco, un hito para su época, y eso lo situaba, a pesar de todo, como una referencia inevitable. Pero ni los elogios de los entendidos ni el respeto de los puristas pudieron devolverle la dignidad que le había sido arrebatada por un sistema que exprime y olvida. El artista que lo había sido todo vivía, ahora, en una semiclandestinidad artística, en la que solo algunos valientes se atrevían a programarlo en sus espectáculos o a mencionarlo en entrevistas. Y lo más hiriente, muchos de los nuevos cantaores que se inspiraban en él evitaban reconocerlo públicamente, como si su nombre fuera un espejo incómodo de lo que podía ocurrirle a cualquiera que se atreviera a desafiar al tiempo. A pesar de su deterioro físico, Manuel nunca dejó de cantar. Incluso en reuniones íntimas, en tabernas del barrio, en fiestas improvisadas entre amigos, su voz se alzaba como una plegaria. No importaba si había pocos o muchos, si había dinero o no. Para él, cantar era existir. Cada quejío era una forma de mantenerse en pie, de recordarse a sí mismo que seguía siendo el gran Vallejo, aunque el mundo ya no quisiera escucharlo. En 1960, en una de sus últimas actuaciones públicas, fue presentado como la reliquia viva del flamenco. A sus casi 70 años, subió al escenario vestido con un traje ajado, la mirada cansada pero digna. El público, mezcla de curiosos y aficionados auténticos, lo recibió con tímidos aplausos. Pero cuando empezó a cantar, el silencio se hizo sagrado. Fue una seguidilla que cortó el aire como un cuchillo. Era la voz de un hombre que lo había perdido todo, menos su arte. Cuando terminó, hubo lágrimas, hubo respeto, pero también hubo tristeza, porque todos sabían que estaban ante el canto de un hombre que el mundo había traicionado. Y así, entre recuerdos, desencantos y pequeños actos de resistencia flamenca, transcurrieron los últimos años de su vida. En su casa del barrio de San Julián, en Sevilla, pasaba los días rememorando glorias pasadas, recibiendo a los pocos que se atrevían a visitarlo, y hablando con melancolía de un tiempo que ya no volvería. No hubo homenajes, ni galas, ni premios que repararan la deuda moral que el país tenía con él. Solo el silencio, y ese silencio, para alguien como Manuel Vallejo, fue el castigo más cruel. Era el año 1960. En las calles de Sevilla se respiraba otra época, otra generación, otra manera de entender el arte. Los nombres nuevos del flamenco ocupaban las portadas, las galas, los festivales, y mientras tanto, Manuel Vallejo, el primer cantaor en ganar la Copa Pavón, el pionero de las grabaciones discográficas, el artista que había marcado una era, vivía en el más injusto de los olvidos. Solo algunos ancianos del barrio lo reconocían al cruzarse con él. Ya no caminaba erguido ni con ese aire desafiante de sus años de esplendor. Sus pasos eran lentos, su mirada perdida, pero en su interior seguía ardiendo la llama de quien había conocido la gloria. En su modesta vivienda de la calle Santiago, pasaba las tardes sumido en los recuerdos, acariciando viejas fotografías y oyendo en su gramófono aquellas grabaciones que él mismo había hecho décadas atrás. Las escuchaba con una mezcla de orgullo y tristeza. Era la prueba de que él, alguna vez, fue eterno. Pero ahora parecía un fantasma caminando entre los vivos, una reliquia incómoda de un pasado que nadie quería recordar. Y fue en ese silencio, en esa oscuridad lenta y callada, donde lo sorprendió la muerte. Manuel Vallejo falleció el 25 de agosto de 1960, en la misma ciudad que lo vio nacer, sin titulares en los periódicos, sin homenajes oficiales, sin fanfarrias. Solo el llanto de algunos pocos que sí sabían quién era. Algunos colegas del cante, viejos amigos y vecinos que aún lo recordaban, lo acompañaron en su último adiós. Y sin embargo, como ocurre con las verdaderas leyendas, su nombre no murió. Poco a poco, con el paso de los años, su figura comenzó a ser reivindicada por nuevos estudiosos del flamenco, por jóvenes cantaores que buscaban en sus grabaciones la pureza que tanto echaban de menos. Su legado, grabado en más de 150 discos, se convirtió en material de culto, en escuela, en inspiración.
Aquellas letras que él bordó con el alma empezaron a sonar de nuevo, con respeto, con devoción. Hoy, Manuel Vallejo es recordado como uno de los grandes pilares del cante jondo, un maestro irrepetible que dominó todos los palos, que supo darle a cada uno su alma. Fue un revolucionario cuando nadie se atrevía a salirse del molde, y un tradicionalista cuando la modernidad amenazaba con desdibujar las raíces. Fue víctima de su tiempo, sí, pero también fue un adelantado. Y como todos los que se adelantan a su época, fue incomprendido, maltratado y, durante años, silenciado. Pero su voz nunca se apagó del todo, porque en cada grito hondo que sale del pecho de un cantaor verdadero, hay algo de Vallejo. En cada compás que se rompe con dolor o con rabia, está su eco, porque él lo entregó todo, hasta la última gota de su sangre, por ese arte que lo amó y lo traicionó. Su historia nos enseña que el genio a veces no basta, que el talento puede ser enterrado si no se le protege, que la fama es una moneda falsa si no viene acompañada de justicia, pero también nos recuerda que la verdad del arte siempre sobrevive, que la pasión auténtica se abre camino, aunque tarde, aunque cueste. Manuel Vallejo no fue solo un cantaor. Fue una cicatriz viva del flamenco, un grito desgarrado, una figura trágica y sublime que encarna la lucha de todos los artistas que han amado sin reservas y han sido devorados por ello. Su vida fue una ópera honda y su legado una herencia que no se puede ignorar. Hoy, al evocarlo, no basta con decir que fue grande. Hay que decir que fue único, que fue valiente, que fue la voz de un pueblo y el alma de un arte que no olvida a quienes lo hicieron eterno. Y aunque Sevilla tardó en reconocérselo, el tiempo, al fin, le ha devuelto su sitio, el de las leyendas. Atención, no te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más videos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.